Hola, hola familia linda, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Por fin, tenía tiempo que no grababa este contenido un poquito más largo y bueno, hoy les traigo el tan esperado testimonio. Sé que bueno, muchas personas me han pedido esto y finalmente aquí se los traigo. Entonces, si quieres escuchar cómo pasé de una religión a una relación con Dios, quédate para este video. Y bueno, aviso, aunque voy a contar muchas cosas, intentaré recortar lo máximo posible para que este video no se haga tan largo, pero como igual va a ser largo, entonces te aconsejo que te traigas tu agua, tu té, tu café, para que puedas compartir conmigo y escuchar todo esto que Dios ha hecho, de verdad, las maravillas que Dios ha hecho en esta vida. Así que bueno, comenzamos. Para los que no lo saben, yo estuve en la religión católica por 19 años. Desde que nací se me fue inculcado esta religión porque, por supuesto, a mis papás les enseñaron esto y a mis abuelos les enseñaron esto y a mis bisabuelos les enseñaron esto. Y bueno, fue una cadena, ¿no?, de cultura, de creencias que fueron heredándose generación tras generación y, por supuesto, era lo que mis papás conocían, entonces fue lo que a nosotros nos enseñaron. Del 100% de las personas que yo conocía hasta mis 19 años, el 99.9% eran personas católicas. En realidad yo no recuerdo haber conocido a, por ejemplo, un testigo de Jehová, cristiano, cristiano solo, digamos, o lo que llaman la gente evangélico, aunque a mí no me gustan los apellidos. Solo conocía a una que era la esposa de mi tío y se habían recién casado, entonces tampoco era que tenía mucho tiempo conociendo a personas así cristianas. Otra persona que conocí, pero ya a mis 18 años por allí, fue la dueña de un gimnasio donde yo asistía. Y bueno, así, pero o sea, dos personas muy puntuales. Del resto, todos eran católicos, desde que yo nací hasta que tuve esa edad, ¿no? 18, 19 años. Crecí en un colegio católico toda mi vida, desde que tuve, qué sé yo, 3 años hasta que me gradué de bachillerato a los 16. Toda mi vida en un colegio católico, el cual amo con locura. Amo ese colegio, aunque bueno, obviamente entiendo que igual por cultura, porque fue lo que enseñaron nuestros antepasados, pues obviamente esas cosas se siguen pasando de generación en generación. Muchas veces en realidad tengo que ahora admitirlo por ignorancia, pero bueno, como tal ese colegio yo lo amo con mi corazón entero. No era un colegio de monjas, ni de curas, no. Pero sí es basado pues en la creencia católica, teníamos nuestras misas cada cierto tiempo, celebrábamos pues todas las festividades católicas, por así decirlo. Entonces, bueno, se puede decir que mi entorno en general siempre fue ese, personas católicas toda mi vida. Bueno, soy Estefanía de la edición y voy a dejar esto claro porque la verdad se me pasó en el video. Y con esto yo por favor les pido a todos aquellos que sean católicos y se sientan obviamente con la cuestión dentro de querer opinar, de querer mandar un mensaje, por favor yo te pido que veas el video completo. Ve el video completo y luego de mirarlo, entonces puedes emitir tu comentario, porque creo que te puedes perder de muchas cosas que luego comento y creo que no sería apropiado. La intención de mi corazón de hacer este video es para acercar a más personas a Jesús. Entonces, todo el contenido de lo que está aquí hasta el final es para eso. Entonces, bueno, pueden seguir viendo el video. Quiero también agregar que en este video vas a encontrar mi experiencia, mi encuentro con Jesús. No me quise enfocar netamente en lo doctrinal porque para eso ya hay miles de videos en YouTube. Ahora sí, seguimos con el testimonio. De pequeñitos no es que íbamos, o por lo menos no que yo recuerde que íbamos así muy constantes a la iglesia, pero ya cuando empecé a tener, no sé si quizás 15 años, por allí, que empecé, bueno, a mí me bautizaron muy tarde, no recuerdo, pero ya yo era más grandecita, no sé si quizás entre 7 y 12 años, porque mi memoria en esas cosas no es muy buena. Pero bueno, en ese periodo me bautizaron, luego hice la comunión y luego a mis 16, 17 años más o menos hice la confirmación.
que fue en esta época, en esta temporada, donde comencé como a frecuentar ya fijo la iglesia, todos los domingos o casi todos los domingos, y ya ahí pues íbamos más en familia y todo lo demás. A mí desde pequeñita pues se me enseñó que existía un Dios, que había un Dios que estaba en el cielo, al que yo le podía pedir cosas y pues que si él quería respondérmelas lo haría, ¿no? También me enseñaron cosas como que hay que pedirle a la Virgen, cuando vamos a la iglesia pues nos arrodillamos frente a las imágenes, sea cual sea, la Virgen, la imagen de Jesucristo, de cualquiera de los otros santos. Es más, hasta tengo recuerdos, pero casi que exactos, de un momento de mi vida. Yo era niña y yo no recuerdo qué era lo que me estaba pasando, pero yo sé que estaba como por un muy mal momento internamente. Y recuerdo que le dije, estaba como en oración, ¿no? Estaba sola en la habitación en donde estaba y le decía a Dios, le decía, tú eres malo, pero María es buena, tú eres malo porque mira todo lo que permites que me pase, pero María es buena porque María sí me cuida, María sí me ama. Imagínense los pensamientos que yo tenía de niña. Entonces, bueno, como les digo, crecí pues en este ambiente. Nunca se me enseñó que Dios era alguien pues que podía ser mi amigo, que era mi padre, pero no a manera de, bueno, él está por allá en el cielo y si es que te responde a tus oraciones es porque te hace el milagro. Es decir, a mí nunca me enseñaron que Dios hablaba. Nunca me enseñaron que él me iba a responder, pero no a responder porque, a ver, lo que yo entendía como responder o lo que se me enseñaba, no quiero como poner palabras en la boca de nadie, pero así lo entendía yo, como bueno, imagínense, necesito unos libros que no los tengo y que mis papás no tienen el dinero para comprármelo, entonces yo oraba a Dios, le pedía que me diera los libros y si sucedía que llegaba el dinero era porque Dios había respondido. Si no sucedía era porque Dios no había respondido. No tenía esa conciencia de que Dios era mi padre y que Dios me podía hablar en el día a día. O sea, no solo con se hizo el milagro o no se hizo el milagro. No, sino hablarme, literal. Es más, recuerdo un día que yo soy de Venezuela y pues allá pasaban temprano en la mañanita un programa de un cura colombiano que es muy famoso y entonces tiene como un programa de televisión y lo pasaban todas las mañanas y mis papás siempre lo escuchaban. Y yo recuerdo que en este programa de televisión él estaba hablando acerca de pues Dios y cómo hablaba, ¿no? Pero entonces dijo como esta frase, muchos piensan que Dios puede hablar incluso audiblemente. Y eso no es así. Los que creen que Dios habla así, hay que llevarlos al psiquiatra. Y para mí fue como, ¿qué? Porque luego, obviamente, cuando yo conozco a Dios, ya yo no conocía en este punto de mi vida, ya luego voy a llegar aquí, pero ya luego cuando conocí a Dios, me di cuenta de que sí es posible que Dios hable de manera audible, porque de hecho lo hizo con Samuel. Lo llamó 3 veces y tan real era la voz de Dios que Samuel creía que era Elí. ¿Por qué? Porque era una voz que él reconocía y era una voz tan real fuera de su cabeza que él creía que era Elí y resulta que era Dios. Entonces Dios sí puede hablar de maneras audibles. No es lo más común, pero sí lo puede hacer y no estamos locos los que hemos escuchado la voz de Dios, aunque sea una vez de esa manera. Entonces, bueno, como les digo, yo crecí en ese ambiente. 99.9% de las personas que yo conocía eran católicas. Y les estoy hablando de todas las personas que yo conocía a mi alrededor. O sea, imagínense cuántas personas nosotros podemos llegar a conocer en una vida. Y de ese 100%, el 99.9% que eran católicos, yo no puedo recordar ni una sola persona que tuviera realmente una relación con Dios, que tuviera como esa amistad con Él, que dijera, sí, Dios me habla, yo le hablé, me dijo esto esta mañana, o que por lo menos viviera los principios de Dios como se debe. Es que no intento pensar una persona y no consigo ninguna de entre tantas, y es muy triste decirlo. Y ahora, yo no quiero decir que no existan en el mundo católicos que vivan al Señor de manera real, no, yo creo que sí existen. Yo creo que algunos, a pesar de pues heredar creencias y todo eso, sí han conseguido pues
tener este encuentro con Dios. Pero como les digo, esto no fue algo que yo pude ver, pero para nada en todas las personas a mi alrededor, ni en la mía propia, obviamente. Les pongo ejemplos. Era moralmente bien visto que una muchacha llegara virgen al matrimonio, pero en la realidad esto no era lo que sucedía y era poquísimas las chicas o las amigas mías que llegaron de hecho virgen al matrimonio, entonces siendo absolutamente todos católicos. Y por ejemplo, yo recuerdo que íbamos a las discotecas, que bailábamos música que nada que ver con los principios y valores de Dios. Y no había ningún problema con eso, o sea, nadie estaba pensando, ay, esta canción no le agrada a Dios, no la voy a bailar. Nadie decía, ay, sí, Dios, este hombre es para mí. No, nadie. Te gustó, te hiciste novia y todo lo que pasaba después. Nadie, por ejemplo, tenía la conciencia de decir, no, no me voy a emborrachar porque eso no le agrada a Dios y porque yo no le quiero herir. No, eso no existía en la mente, en la conciencia de absolutamente nadie. Nadie pensaba, no, voy a perdonar a esta persona porque Dios me dice que tengo que perdonar y si yo no lo perdono a él o a ella, Dios no me va a perdonar a mí porque lo dice el mismo Padre Nuestro. Nadie tenía esa conciencia. Entonces, es que yo lo que vivía era pura religión a mi alrededor. Yo no vivía a nadie, o sea, ni yo ni nadie que viviera pues esta relación, esta convicción, este amor por Dios de decir, te amo tanto que no te quiero fallar, que quiero hacer las cosas bien, que quiero agradarte. No, entonces bueno, yéndonos un poquito más adelante, cuando yo tengo 16 o 17 años aproximadamente, allí tuve pues como una decepción amorosa, pero bueno, yo creía que se me había acabado la vida y pues nada, empecé como con estas cuestiones internas, almáticas de decir, no entiendo qué pasa, bueno, muchas cosas. En ese proceso, como les digo, yo estaba haciendo también la confirmación. Y yo recuerdo que nosotros teníamos unos catequistas que eran los profesores como tal y teníamos unas catequistas junior que eran chicas o chicos que habían hecho la confirmación en años pasados y entonces eran como que los ayudantes de estos profesores. Total que una chica de ellas, de las que era mi catequista junior, tenía una amiga en la universidad que era cristiana, o lo que la gente llama evangélica. Entonces esta chica le dio a la que era mi amiga, por así decirlo, un DVD o un DVD de un testimonio de una chica que Dios la llevó al cielo y al infierno y ella cuenta como que toda la experiencia y todo lo demás. Entonces, ella lo trajo a la casa, lo vimos, ella también lo estaba viendo por primera vez y era una chica pues cristiana, la del video que contaba el testimonio y dijo un montón de cosas, pero yo no sé, o sea, a mí me llegó tan profundo porque decía cosas como, por ejemplo, fui al cielo y obviamente estaban María, estaban los apóstoles y todas estas personas que honraron a Dios en vida. Y decía que estaban allí, pero que ellos no podían ver hacia la tierra. Y entonces yo empecé a pensar mientras veía el documental ese, pero a ver, ¿cómo es que yo le pido a María si María no me puede ver, si María no me puede escuchar? Y de todo el documental que dijo cosas brutales, cosas que me encantaron la verdad y me impactaron muchísimo, yo creo que lo que más se quedó en mi corazón fue eso, de decir, ¿cómo es que yo le oro a alguien que no me puede oír, que no me puede ver? Entonces ese domingo o el domingo siguiente, no recuerdo, fui a donde el cura a confesarme y bueno, le digo, mire padre, que yo no sé si esto es un pecado, pero yo estoy dudando que María me oiga. Y le cuento todo, le digo todo lo que vi y todo lo demás. Entonces él lo que me dice fue, mira, en la boda de Caná, María le pidió a Jesús que convirtiera el agua en vino y Jesús lo hizo. Entonces nosotros tenemos que orar a María para que María le pida a Jesús para que Jesús lo haga. Total que yo me quedé. Honestamente, no me convenció para nada la respuesta y no me pregunten ni por qué. Luego veo que la Biblia dice, nadie va al Padre, a Dios Padre, si no es por el Hijo. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, a ver, yo le tengo que pedir a María para que María le pida a Jesús para que Jesús interceda ante el Padre. Me parecía como una cadena demasiado larga, pero a la única persona que yo en ese momento tenía que
no era católica, sino que era cristiana, era mi tía, la esposa de mi tío de sangre. Entonces fui y le pregunté y le dije, mira tía, yo vi este video, le pregunté esto al cura, el cura me dijo esto, ¿qué piensas tú? Total que ella me empezó a dar una explicación que para mí, o sea, cambió toda mi perspectiva, porque ella me empezó a decir que en realidad ese acto que hizo Jesús no fue para establecer un patrón de que nosotros le pidamos a María para que María le pida a él, sino que era un acto de él, de obediencia, para mostrar cómo teníamos que honrar nosotros a nuestros padres. Pero que en realidad, pues María no era una divinidad, ella fue una mujer maravillosa, increíblemente obediente, o sea, tenía miles de virtudes, el mismo Dios la llama bienaventurada. Entonces era como que mi tía estaba realmente honrando quién fue María, esta mujer espectacular, esta mujer obediente al 1000%, pero que en realidad ella era humana, no era una divinidad, y que el único divino por ser Dios era Jesús. Y me explicó, si luego vemos en ese versículo que dice que María le dijo a todos los demás, hagan lo que Él les dice. Entonces, si hay como un mandamiento, por así decirlo, que dejó María cuando estaba viva en esta tierra, fue hagan todo lo que Jesús les dice. Entonces ella siempre nos dirigió a Jesús, siempre el enfoque fue Jesús, el hacedor de milagros, el Dios todopoderoso. Y cuando mi tía me explicó todo esto, para mí todo como que cobraba tanto sentido. ¿Y qué sucedió? Porque aparte de esta explicación que dentro de mí yo no sé ni cómo explicarlo, todo era tan como que encajaba en su sitio, yo en ella era la única persona que yo veía los frutos del Espíritu Santo. Era una persona que obviamente no es perfecta, bueno, es una persona que aunque no es perfecta, yo veía en ella tanta sabiduría, tanta mansedumbre, tanta templanza. Veía que era una mujer pues diferente, a la que sí efectivamente le importaba a Dios, tenía una relación con Dios, decía que Dios hablaba, de hecho me había contado de cosas tremendas que Dios había hecho en su vida, y para mí era como algo nuevo, algo que yo nunca había experimentado, porque yo lo que había conocido era religión. Existe un Dios, vamos a la iglesia, cantamos, nos sentamos ahí, nos confesamos los pecados, seguimos pecando el resto de la semana, no importa. O sea, no era una relación con Dios, y ella me estaba mostrando una relación con Dios, no solo con palabras, sino con hechos. En esto debo resaltar que desde la señora dueña del gimnasio hasta mi tía, hubo un periodo donde ella, la señora del gimnasio, me predicaba, pero yo en realidad, como les digo, o sea, dentro yo quería con Dios, pero yo no quería como la responsabilidad, por así decirlo, porque claro, yo los veía que ellos iban todos los domingos a la iglesia, que se intentaban comportar de la manera correcta, por así decirlo, que intentaban no pecar, que pues se guardaban de muchas cosas. Y yo honestamente con 16, 17, 18 años no era que esa fuera mi prioridad. Entonces Dios estuvo como buscándome de alguna manera por ese tiempo, pero yo en lo mío. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo hablo esto con mi tía me cuenta todo eso, ella tenía un grupo en su casa donde estudiaban la Biblia, y era ella con sus hermanas que también eran cristianas, y un profeta que era el que daba el estudio bíblico. Y claro, cuando ella me dice, bueno, si quieres venir, yo le dije, bueno, claro, por ver como me llamó la atención su sabiduría para explicar las cosas, su estilo de vida, yo dije, bueno, vamos a ver qué tienen que decir ellos, porque malo no puede ser si yo veo en ella un buen reflejo. Entonces empecé a ir a esos estudios bíblicos, y lo primero que me impactó fue esto, ¿no? Que el que daba el estudio bíblico era un profeta, y yo decía, un profeta. Y yo, a ver, eso está en la Biblia, pero eso debe ser de hace años, eso no es que existen ahora los profetas. Y bueno, me empezaron a explicar, obviamente todo basado en la Biblia, cómo realmente Jesús mismo fue el que instituyó los profetas, que aunque existían desde el Antiguo Testamento, dice en el Nuevo Testamento, Efesios 4:11, que Jesús estableció los 5 ministerios: pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Entonces yo dije, bueno, yo ni idea que esto existía, pero bueno, si dicen que existen, bueno, ok.
Entonces daban el estudio bíblico y era increíble. Es que yo no sé ni cómo explicarles. O sea, como que todo cobraba tanto sentido para mí y de alguna manera, o sea, es que yo sentía como que Dios me atraía literalmente hacia Él. Como que yo iba y leía y empezaba a entender tantas cosas que antes no podía entender, y Él empezaba como eso, como a enamorarme, literalmente. Ahí empezó ese proceso donde Dios empezó a enamorarme. Entonces yo iba a cada reunión, que eran entre semana, y me quedaba ese día en casa de mi tía a dormir, porque ella y yo vivíamos muy lejos. Entonces recuerdo que muchas veces Dios tomaba a este profeta para hablarles a las personas, para darles palabras proféticas o palabras de ciencia, que yo ni idea de que esto existía tampoco, y cuando me dicen y me muestran en la Biblia que sí existe, yo, bueno, pues será. Y claro, yo veía también incluso los milagros, o sea, que Dios decía a través de este hombre, imagínense, una profecía de vas a tener X cosa, y realmente sucedían. Y yo dije, bueno, pero aquí hay algo, ¿no? Pero igual dentro yo tenía como todavía esa duda, porque obviamente años y años de ser inculcada una religión, pues todo esto que era nuevo, yo decía, esto no sé cómo encajarlo. Y entonces recuerdo que yo en oración le decía a Dios, bueno, a ver, Señor, si esto es real, si todo esto es realmente de ti, si tú estás aquí, si este hombre es un hijo tuyo, si realmente es un profeta, pues yo te pido que tú me hables cosas que solo tú y yo sepamos en este mundo, que absolutamente más nadie sepa, solo que tú y yo sepamos, porque claro, uno podría pensar, ¿no? Bueno, él conoce a mi tía, no me conoce a mí, ni a mis papás, ni nada, pero bueno, se pudiera enterar de alguna información y luego haciendo que Dios está hablando lo dice. Son las cosas que a uno se le venían, a mí se me venían esas cosas, pero yo le dije, la manera de saber que realmente eres tú, porque estamos hablando aquí tú y yo, es que tú hables cosas a través de ese hombre que solamente tú y yo sepamos, más nadie en el mundo. Total que seguían pasando las semanas, yo iba una vez a la semana, seguían pasando las semanas y no sucedía nada. Dios se manifestaba, bueno, las personas empezaban a hablar en lenguas que yo tampoco sabía que eso existía, y cuando me voy a la Biblia pues resulta que está en la Biblia. Y entonces empezaban a hablar en lenguas y el Espíritu Santo se manifestaba brutal allí. Él empezaba a dar palabras proféticas a todo el mundo menos a mí. Y yo decía, Señor, y entonces esto no es real, es que no lo sé. Era como confuso. Entonces, esto pasó por unos meses hasta el bendito día en el que habíamos terminado ya todo el estudio bíblico y estábamos como hablando, y de repente yo recuerdo que yo estaba así sentada. Y viene este hombre, se acerca a mí y me dice, Dios te dice, y comenzó ahí a profetizar. Y, y yo recuerdo que todo lo que ese hombre decía, yo sabía que era Dios. Es que no había otra manera, porque me decía cosas desde que yo era pequeña, cosas que nadie sabía, cosas que yo había hablado con Dios, cosas que incluso en mi mente yo había hablado con Dios, que ni siquiera las había pronunciado, y este hombre estaba diciéndome todo y me decía, Dios te dice esto, cuando tú estabas así. O sea, miren, comenzó ahí a hablarme que yo sabía que era Dios por las palabras que usaba, por obviamente lo que me estaba diciendo, por el amor que yo sentía de parte de Dios, y como yo sabía que Él siempre había estado conmigo, siempre, que Él nunca me había dejado, que Él nunca me había abandonado, que yo por tantos años por ignorancia y luego por querer lo ignoraba, pero que Él siempre estuvo allí, Él jamás me dejó. Y
Y ese día fue el día que yo rendí mi vida a Dios. Ese día le dije, ¿eres real? ¿Siempre has estado conmigo? Perdóname por todos mis pecados, perdóname por vivir una vida alejada de ti, perdóname porque eso, no, te ignoré por tantos años, pero hoy quiero vivir una vida rendida a ti. Y desde ese día me enamoré por completo de Dios. Me enamoré por completo, decidí entregarle todo mi ser, todo, al punto que, por ejemplo, yo iba a las discotecas con mis amigas siempre, pero a pesar bueno, de obviamente que no es un ambiente sano y todo eso, yo digo que, bueno, dentro de todo, lo vivía de alguna manera sana porque yo no bebía. O sea, yo recuerdo que me llevaba 5 bolívares en aquel tiempo, me compraba una botellita de agua y eso era lo que yo bebía toda la noche. Jamás consumí droga, yo no fumaba, de hecho bailaba pues salsa y merengue, que era lo que me gustaba, con amigos. Con algún desconocido llegué a bailar, pero bueno, yo siempre como que mantenía distancia. Reggaetón lo bailaba solo con mis amigos y a distancia. O sea, no viví tampoco, digamos, una vida loca, droga, sexo, alcohol. No, eso no fue lo que yo viví. Pero aún así yo entendí cuando rindo mi vida a Dios que no estaba viviendo la vida correcta, que eso no le agradaba a Dios, que allí pues todo lo que había era un mal ambiente que no me llevaba a ningún lugar bueno, y tuve que tomar decisiones súper drásticas porque, como les digo, yo estudié en el mismo colegio desde los 3 4 años hasta los 16 años, por lo que tenía amigas de toda la vida, que todavía seguimos siendo amigas, pero que en ese tiempo yo sabía que no era lo correcto porque yo no las estaba atrayendo a Jesús. De hecho recién lo estaba conociendo, sino que sentía que de alguna manera ya no éramos compatibles, porque yo quería vivir una vida en santidad, yo quería vivir para Dios, ya a mí no me importaba absolutamente nada, yo solo quería estar con Dios y no era el interés de ellas. Y pues las veces que intenté como que hablarlo, como que presentarles esto nuevo que yo estaba viviendo con Dios, como que no hubo una buena respuesta, entonces tuve que alejarme de mis amigas, por lo cual básicamente me quedé sola. Eso fue bastante duro para mí porque, les digo, mis amigas de toda la vida. Pero bueno, era como parte de lo que yo tenía que hacer en ese momento para afianzarme en Dios, para conocer a Dios. Y pues eso fue lo que sucedió. Luego de allí yo empecé a tener esta relación con Dios, a ver que Dios era real, que Él me hablaba. Yo me despertaba por las mañanas y hablaba con Él, y Él me respondía, me hablaba a través de la Biblia, pero cosas impresionantes, porque era como que yo le preguntaba algo y de repente literalmente abría la Biblia y ahí estaba la respuesta de Él. Y no sé, muchísimas cosas. Él empezó como a quitar velos de mi mente, me empezó a liberar. Recuerdo que la primera liberación que yo tuve fue... A mí me dicen que mis liberaciones han sido como muy chic. Y yo tengo que admitir que sí han sido así. Que eso era otra cosa, yo no sabía que las liberaciones existían, porque para mí liberaciones era los exorcismos esos de las películas que uno ha visto, que por cierto me encantaban las películas de terror, hasta que Dios me dijo que no y me dijo por qué. Pero bueno, eso era lo que yo pensaba, ¿no? El que necesita una liberación es el que tiene X cantidad de demonios y pues necesitará un exorcista. Pero me di cuenta que no, que cuando vemos en la Biblia por donde Jesús pasaba, Jesús liberaba a personas. Y pues bueno, eso fue como otro gran descubrimiento que tuve. Y recuerdo que en sueños, o sea, un día estaba soñando y estábamos como allá en Venezuela, y creo que en toda Latinoamérica hacen como una marcha para Jesús todos los 12 de octubre. Entonces todos los creyentes en Jesús salimos como a marchar y íbamos cantando alabanzas y todo súper bien. Entonces la cuestión era que en el sueño estábamos en esa marcha y de repente el profeta este que daba el estudio bíblico se gira hacia mí y dice: espíritu de tal y tal, y nombra 2 espíritus que hasta el día de hoy yo no sé cuáles son, y le he preguntado al Señor
diciéndole como, pero dime qué eran. Y no sé, creo que o no estoy lista o quizás nunca lo sabré, pero sé que eran dos espíritus que estaban allí dentro, porque recuerdo que acto seguido me veo como en tercera persona desde arriba, o sea, me veo a mi cuerpo allí y del cuerpo estoy como yo así, pero, o sea, como gritando así, y salen de mí como esos dos espíritus, pero un grito demoníaco de estos de película de terror del más horrible que te puedas imaginar. Entonces, pues así. Y me veía yo en tercera persona y yo, ay, ¿qué está pasando? Y pues bueno, así, ¿no? Entonces empecé a tener como estas experiencias con Dios, yo le hablaba, él me respondía, tenía sueños, él me empezaba a mostrar cosas que luego sucedían, que ya bueno, esto serían como para videos individuales, porque creo que este video ya está quedando infinito. Pero pues así fue que tuve ese encuentro con Dios. He podido vivir a un Dios real. He podido conocer a un Dios que me ama infinitamente, que quiere lo mejor para mí, que quiere dirigirme, que soy su hija, que soy amada, que de verdad que es la mejor experiencia que yo he vivido en mi vida y no la cambiaría por absolutamente nada ni por todo el dinero del mundo. Porque en realidad Él me ha dado identidad. Él ha estado conmigo en los buenos, en los malos momentos. Nada se compara a tenerlo cuando estás pasando por una mala situación que a lo mejor no entiendes nada, a lo mejor ni entiendes y dices, Señor, pero es que no te estoy entendiendo, explícame. Y a lo mejor ni siquiera tú recibes una explicación en el momento, pero tú sabes que Él está contigo y sabes que si Él está, literalmente todo va a estar bien, todo. Como Jesús cuando estaba en esa barca que venía esa tempestad y Él estaba dormido, pero estaba con ellos, entonces nada les iba a pasar, absolutamente nada, porque Él estaba allí. Y vivir en esa confianza, vivir en esa plenitud que no te lo da el dinero, que no te lo dan los hombres, que no te lo dan las mujeres, que no te lo dan las drogas, no te lo da la fama, no te lo da nada. Eso no tiene precio. Vivir una relación con Dios no tiene precio. Entonces, bueno, esta es mi historia. Así conocí al Señor, así me enamoré de Él, así sigo enamorada de Él tras 11 años, casi 12 años, y ha sido la mejor decisión de mi vida. Con este video no quiero ni pretendo tampoco como que juzgar a los católicos ni nada de eso, porque como les digo, yo también fui una de ellas, yo también por ignorancia hice muchas cosas, por tradiciones hice muchas cosas, pero simplemente me gustaría que este mensaje llegara también a esas personas que han vivido una religión, que no han vivido a un Dios vivo y que puedan acercarse a ese Padre que los ama, que está para ustedes y que quiere lo mejor, que quiere darles una vida direccionada por Él a sí mismo, para que ustedes alcancen, ustedes y yo y todos alcancemos el propósito que Él diseñó para cada uno de nosotros, para que no caminemos en independencia y nos casemos con quien nos dé la gana y nos mudemos a donde nos dé la gana y estudiemos lo que nos dé la gana. No, Él quiere dirigirnos en absolutamente todo para alcanzar el diseño que Él, el Padre, hizo para ti y para mí. Entonces, si tú eres una de esas personas, yo quiero que allí donde estás, rapidito, cierres tus ojos y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy muchas gracias por amarme de la manera en que me amas, por ese sacrificio tan inmenso que hiciste por mí, que yo merecía estar allí en esa cruz por mis pecados, por mi independencia a ti, pero sin embargo tú tomaste ese lugar. Tú te pusiste allí por mí, por amor, entregaste tu vida, moriste, resucitaste y dejaste al Espíritu Santo para vivir y morar en mí, para guiarme en esta tierra. Yo te entrego mi vida, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, Señor. Límpiame y quiero que vengas tú a vivir en mi vida, a vivir en mi interior, a dirigirme en absolutamente todo. Te entrego mi vida. Es tuya, Señor, para siempre. Amén. Y bueno, me gustaría que dejaras allí en los comentarios si llegaste hasta aquí, hasta el final, si hiciste esta oración y pues nada, nos vemos en el próximo video. Chao.